Muy bien. Ok, prevenido. Toma 1. Hazme una prueba de sonido, por favor. Probando. ¿Me oyes? Sí. Vale. Okay. El guión dice: el rey es un perro, la reina es una adúltera, el Sí. primer ministro es un ladrón. Efectivamente. Todos los ministros son unos cabrones, el arzobispo de Toledo se caga encima. Sí, Miguel, sí. que esto no lo podemos decir. Ah, ¿por qué no? A ver, esto no pasa ni en primer filtro, no podemos. Pero que esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. ¿Pero cómo que la historia? ¿Vamos a ir a la cárcel? Que no, hombre, que vamos a hacer un programa sobre el Madrid satírico. Ah. No son la gente de ahora, son los dirigentes de hace siglos, hombre. Bueno, menos mal. La historia de la sátira y la historia de Madrid están estrechamente unidas. De hecho, hasta las iglesias madrileñas tienen que ver, como ya veremos, con la sátira en Madrid. Sin embargo, si quisiésemos buscar algún tipo de origen, podríamos encontrarlo ya en tiempos medievales, en tiempos de Enrique IV. Cuando nos encontramos coplas satíricas, en este caso, como las de Mingo Rebulgo, un pastor que, aludiendo a una serie de metáforas, hace una crítica de cómo está el estado del reino en ese momento. Esas coplas en concreto, esas coplas de Mingo Rebulgo, están atribuidas a Hernando de Pulgar, un personaje extraordinariamente singular y que muy posiblemente naciese en Madrid en torno al año 1435. Lo sabemos, entre otras cuestiones, porque cuando le destierran de la corte, él decide irse a vivir a unos viñedos situados en Villaverde. Esa localización nos hace pensar, vinculándolo con la historia tan prolija que tienen los Pulgar en Madrid, que pudiese tratarse del primer autor satírico madrileño, pero desde luego no el único, como vamos a ir viendo. Sin embargo, la sátira no siempre es anónima. Ese condicionante se ve destruido por completo a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando un aristócrata madrileño, el conde de Villamediana, Juan de Tasis y Peralta, se dedica a criticar furibundamente a toda la sociedad, desde los clérigos, los nobles, la plebe, las actrices de teatro, otros aristócratas, incluso alguaciles, que serían un equivalente a nuestros actuales comisarios policiales, a los cuales les dedicó versos criticándoles lo cornudos que eran y cómo él mismo se aprovechaba de la mujer de estos alguaciles. Dice en uno de sus versos, que de hecho está dedicado a Pedro Vergel, uno de los alguaciles más famosos de aquel entonces, al que incluso Lope de Vega le dedicó comedias, unos versos que han pasado en la historia. Qué galán entró Vergel con cintillo de diamantes que fueron antes amantes de su mujer. Por lo tanto, tales despropósitos le terminaron valiendo la muerte aquí mismo, en la misma calle Mayor, porque precisamente aquí fue donde se le dio muerte por todos esos improperios. Sin embargo, y aunque el conde de Villamediana se hizo famoso por poner rostro a esas sátiras tan mordaces del siglo XVII, nuevamente aparecieron libelos y todo tipo de papeles que aprovechaban el anonimato para difamar en este caso, los grandes nobles. Quizás uno de los más criticados y al que más le afectó todo este tipo de sátiras fue al mismísimo conde duque de Olivares, un vecino de esta misma calle donde nos encontramos y que tuvo que sufrir, por ejemplo, las pataletas de Juan Pasquín. Juan Pasquín, que como su propio nombre indica, nos está hablando de un pasquín, de un folleto difamatorio, que este concepto había surgido en Italia con las famosas estatuas parlantes, es decir, estatuas a las que se les colgaba cartelones donde aparecían todo tipo de críticas. Llegó incluso a la corte madrileña, precisamente con esa figura de carácter anónimo, evidentemente, como era Juan Pasquín. De hecho, existían unos versos con los que concluían todas estas críticas que decían: esto una noche en palacio dijo Juan Pasquín, el que es conocido por su hablar y su decir.
En este momento nos damos cuenta de la importancia política que tiene la sátira. Pensemos que el conde duque de Olivares era el valido, el primer ministro del rey más poderoso de ese momento. Felipe IV, conocido como el Rey Planeta, tenía territorios en todo el orbe mundial. Y sin embargo, Sir Arthur Hopton, uno de los embajadores británicos que reside en Madrid, afirma a uno de sus colegas que no desearía por nada del mundo estar en el papel de Olivares sabiendo todos los libelos y todas las críticas satíricas que se le están haciendo en Madrid. De hecho, salta en ese momento también al estrellato como satírico el escritor Francisco Quevedo, al cual, por cierto, se le atribuye en Madrid una anécdota bastante infundamentada que propone aquella legendaria historia de que llegó a decirle a la reina Isabel de Borbón que era coja, con ese famoso guiño de entre el clavel y la rosa su majestad es coja. Bueno, sencillamente es imposible. Nadie se hubiese atrevido a hacer una crítica de ese nivel porque sencillamente hubiese acabado en galeras, en prisión o en sitios mucho peores. Por lo tanto, también la sátira está rodeada de todo tipo de leyendas. Una de esas trifulcas satíricas a las que se vio afectada la imagen del conde duque de Olivares tuvo que ver con Barbarroja, uno de los bufones más famosos de aquella época, que fue retratado precisamente por Velázquez. El bufón Barbarroja es uno de los tantos que aparecen reflejados en los lienzos que a día de hoy contemplamos en el Museo del Prado. Y existe la tendencia de imaginar que los bufones harían sátira, pero no es del todo cierto. Simplemente hay que recordar que este Barbarroja, por una sola frase contra el conde duque de Olivares, fue desterrado de la corte. Por eso hace pensar que de hacer mofa o hacer algún tipo de sátira sería muy especial. Y quizás la pista la encontremos precisamente en los cuadros del propio Velázquez. Si nos fijamos, cuando Velázquez representa a algunos filósofos clásicos, como Esopo, Demócrito, está utilizando a figuras de la corte que eran precisamente bufones, como Pablillos de Valladolid. Y en el caso de la representación de Menipo, uno de los grandes filósofos y figura célebre dentro del mundo de la sátira, parece ser que está utilizando también a uno de esos bufones. Por eso nos hemos trasladado justo hasta aquí, hasta la Plaza de Ramales, donde estuvo la iglesia de San Juan, en la cual fue enterrado el mismo Diego Velázquez, para recordar esa historia del mundo de las fábulas y de las sátiras en el mundo clásico. Como os decía, Velázquez pinta ese famoso cuadro de Menipo, posiblemente utilizando la figura de alguno de los bufones de la corte. ¿Y por qué tiene importancia la representación de Menipo en sus obras? Bueno, por una razón muy sencilla. Es muy probable que el humor de los bufones se pareciese al humor de Menipo, porque dentro de la sátira existe un género creado por este filósofo griego que era la sátira menipea. La sátira menipea consiste fundamentalmente en no centrar la crítica contra una persona en concreto, sino contra una actitud. Por eso en muchos de los diálogos que conservamos de Menipo lo que nos viene a reflejar es eso, como por ejemplo se critica la actitud de algunos personajes de la historia cuando están en el Hades, es decir, cuando han muerto y siguen apegados a sus riquezas dentro del mundo material. De hecho, el mismo Menipo reconoce que él también era muy aficionado y muy del gusto de tener riquezas, pero que él era consciente de que iba a morir y no por eso tenía ese apego como el que tienen otros reyes y otros personajes de la antigüedad a las riquezas. En ese sentido, sí tendría cabida este tipo de humor, este tipo de sátiras dentro del ambiente de palacio, donde se podrían criticar cosas pero sin señalar a nadie directamente. Lo que sí que es cierto es que la representación que nos ofrece esta visión de los bufones los hace humoristas muy inteligentes y con un humor extraordinariamente fino, a pesar de que luego había otro tipo de chocarrerías mucho más bufas y con incluso actos que rozarían lo delictivo, pero que nuevamente nos ofrecen una imagen mucho más fidedigna de cómo pudieron ser estos bufones a cómo nos lo ha representado la historia. Con la llegada del nuevo siglo, ese siglo XVIII, la sátira evoluciona y ya pasamos de esos libelos, de esos folletos que van pasando de manos en manos a verdaderos periódicos. De hecho, podríamos localizar en el año 1735 al primer periódico satírico de la ciudad de Madrid. Nos referimos al Duende Crítico, un libro, y por eso se llama periódico, porque salió todos los jueves
desde diciembre de 1735 hasta mayo de 1736 de manera reiterada, criticando y poniendo a parir a toda la cúpula del gobierno, desde los reyes, desde Felipe V hasta su primer ministro, José Patiño, que verdaderamente se obsesionó con encontrar al autor de aquel periódico. El periódico estaba firmado por el Duende Crítico, que como su propio nombre indica era un ser capaz de hacerse invisible y por eso nunca le podían localizar. Pero los servicios secretos y los servicios de espionaje del primer Borbón localizaron finalmente al autor de ese diario satírico aquí, en la iglesia de San José actualmente, pero que en aquel entonces era el convento carmelita de San Hermenegildo. De este convento apenas nos queda más que su iglesia, la iglesia de San José, pero en ese siglo XVIII tenía incluso prisión, una prisión que ya estaba ideado ese concepto desde tiempos de Santa Teresa para detener sencillamente a los religiosos que no cumpliesen con la norma de la orden. Por supuesto, criticar al rey y a su primer ministro no estaba dentro de los cánones de la orden carmelita y por eso este religioso fue detenido. Se trataba del religioso Manuel Freire de Silva, un portugués que ya desde sus años mozos como militar había sido enemigo de Felipe V. Por eso, cuando es detenido aquí, se le llevaría a juicio. Sin embargo, para maravilla de todos los presentes, a pesar de haber estado encerrado en una celda con dos puertas, es decir, una consecutiva a otra, cuando el superior de esta orden carmelita, obedeciendo a las órdenes del rey, acude con un funcionario de prisiones a abrir la celda donde se encuentra este religioso y llevarle ante el juicio con el rey, encuentran que ha desaparecido. De hecho, dejó una nota manuscrita en la cual afirmaba que había sido un designio divino, que era Dios mismo quien la había sacado de prisión para sorpresa de todos y que él simplemente oía una voz que decía «date prisa, date prisa». Bueno, en realidad está haciendo un paralelismo con lo que nos cuentan en los Hechos de los Apóstoles de la liberación de San Pedro de las cárceles en Jerusalén. En el fondo, Manuel Freire lo que estaba haciendo era crear una figura literaria para dar mayor predicamento a todas sus sátiras políticas. Curiosamente, a este fraile nunca se le llegó a detener, consiguió huir a Italia y posteriormente regresar a Madrid cuando su condena ya había prescrito, y lo que sí sentó fue un precedente para la literatura del siglo siguiente. Cuando en 1844, por ejemplo, se crea un periódico satírico en Madrid con un fuerte carácter político, se decide poner ese título, el título del Duende Crítico, en homenaje precisamente a Manuel Freire, ese fraile tan revoltoso y tan ácido en sus críticas al gobierno. Nos desplazamos ahora a uno de esos viejos rincones ya conocidos en estos itinerarios, como es la Casa de las Siete Chimeneas. Como sabéis, esta fue la residencia del famoso Marqués de Esquilache, una víctima también de todos estos pasquines y estos folletos satíricos del siglo XVIII. Aquí también es importante recapacitar sobre un detalle esencial, y es cómo el humor evoluciona y cómo, por ejemplo, las sátiras que se le hacían al Marqués de Esquilache a día de hoy son prácticamente irreconocibles para nuestra propia cultura. De esos versos satíricos que se le hacen al Marqués de Esquilache apenas entenderíamos dos frases. La que dice «los grandes gratis son cabrones sin ton ni son», fundamentalmente eso, porque el resto de términos son tan enrevesados y tan propios de ese siglo XVIII que ahora ni siquiera seríamos capaces de entenderlo. Por eso, cuando analizamos bien estos versos, nos daremos cuenta que una vez analizadas esas frases, la crítica es bastante contemporánea a la que se le podría hacer a muchos políticos de nuestro siglo. Y los versos dicen así: el rey Carlos Bonitatis, el gobernador Tontitis, el confesor Chilindritis, pero el ministro Agarrantis. Los grandes serán gratis, cabrones sin ton ni son, Madrid, Adatán y Avirón. Y si no hay quien nos socorra, también Sodoma y Gomorra, excepto la Inquisición. Estos versos, tan enrevesados, en realidad nos transmiten una estrategia muy singular a nivel de lenguaje. Lo que están haciendo es italianizar palabras de la jerga madrileña. Al fin y al cabo, el gobierno en pleno estaba fundamentado por ministros italianos de Carlos III. Por eso, cuando se dice bonitatis, a propósito del rey, se está exculpando de la responsabilidad al monarca. Se está diciendo que el rey es bueno, que no tiene nada que ver en todos estos asuntos de corruptelas. Por ejemplo, cuando se dice que el confesor es Chilindritis, en realidad se está diciendo que es chilindrón, es decir, que tiene las mejores cartas, porque el chilindrón era como se llamaba en ese siglo XVIII a tener una buena posición de cartas, tener sobre todo la sota, el caballo y el rey. Por lo tanto, se está queriendo decir que el confesor del rey tiene las mejores cartas.
Y cuando se dice que el primer ministro agarrantis, se está refiriendo a agarrantis, a que es un corrupto, a que está agarrando dinero del Estado. Por lo tanto, una vez que comprendemos esos versos, caemos en la cuenta de que esas críticas no son tan diferentes a las que se podrían hacer a ministros de nuestra época o del resto de la historia, en realidad. Nos van a llevar presos. Los tiempos cambian, la política evoluciona y todo, como veis, se reforma, incluidas las sátiras, porque llegado el reinado de Carlos IV vemos una evolución exponencial en el mundo de la sátira. Pasamos de las críticas a los primeros ministros a las críticas a las reinas. El rey, por supuesto, siempre es intocable, es una figura majestática que nunca se la pondrá en duda. Sin embargo, durante el reinado de Carlos IV se criticará enormemente a su esposa, a María Luisa de Parma. Y en este caso se la critica por haber sido, entre comillas, favorecedora del ascenso de Manuel Godoy como primer ministro. Como sabéis, Manuel Godoy, y por eso nos hemos trasladado aquí, porque justo a mis espaldas era donde se encontraba su residencia, por eso esta calle es la calle de la Marina Española, porque en 1808, o mejor dicho, en 1807, él se había proclamado almirante de la Marina Española. Por lo tanto, ese ascenso meteórico, las críticas y las sátiras de esos inicios del siglo XIX las achacan a los favores sexuales que proporcionaba la reina, y por eso, gracias a ese favoritismo, Manuel Godoy ascendió tan alto. En el fondo, esas críticas no dejaban de esconder eso, un enorme machismo, porque las críticas hacia las mujeres en esa época siempre es por lo mismo, porque son unas frescas, porque son unas golfas, en definitiva, conceptos puramente machistas. Sin embargo, existe otra vertiente mucho más interesante y con mucha profundidad política, que es el papel del hijo de María Luisa de Parma, el propio Fernando VII. Muchas de esas críticas hacia el propio Manuel Godoy y en consecuencia también hacia la reina estaban favorecidas por Fernando VII, el hijo de María Luisa de Parma y de Carlos IV, al cual no le importó que el prestigio de su madre se fuese por la borda con tal de desbancar en el poder al primer ministro Manuel Godoy. De hecho, surgieron coplillas satíricas en ese momento, bastante elevadas de tono, en las cuales se rememoraba las hazañas de Manuel Godoy de este modo: mi puesto de almirante me lo dio Luisa Tonante, a Gipedobes la doy, considerad dónde estoy. Anda Luisa, pronúnciala a la contra, verás qué risa. Solamente si pensamos en qué obtenemos al colocar a la inversa las letras de la palabra Agipedobes, nos daremos cuenta del procaz contenido de estos versos, ya digo, en ciertas ocasiones incluso ideados por Fernando VII. Lo maravilloso y lo paradójico de la historia es que Fernando VII, gran propiciador de todas estas sátiras, acabará siendo víctima también de las sátiras del siglo XIX, con la famosa trágala, cuando le acusan de ser un perro y que ha de tragar la Constitución de 1812. Normalmente las sátiras tienden a disolverse en el tiempo, a perder importancia. Sin embargo, estos jaleos entre Fernando VII, el almirante Manuel Godoy, la reina María Luisa de Parma, se cancelaron de golpe, y se cancelaron en mayo de 1808, cuando aparece un enemigo común, el mismísimo Napoleón. Las críticas habían pasado de ser hacia el primer ministro hacia el nuevo y flamante emperador. En ese momento, en la calle donde nos encontramos, en la calle de Tomás de Victoria, antiguamente, en aquel entonces sobre todo, conocida como la calle de los Capellanes, se encontraba la imprenta de Vega y compañía. En ella se editaba el Diario de Madrid, un periódico que se ocupaba de exponer a los madrileños las noticias que ocurrían en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando el general Murat se hace con el poder de la ciudad, cancela la edición de ese periódico. El 9 de mayo es la última edición que conocemos del Diario de Madrid. Sin embargo, el 2 de agosto, cuando el rey de ese momento, Pepe Botella, termina huyendo de la ciudad de Madrid, se reedita otra vez ese periódico, pero no se reedita como un periódico como el Diario de Madrid que conocíamos hasta aquel entonces, sino que se crea el Diario Napoleónico, un diario satírico siguiendo toda la estructura y seguramente desde la misma imprenta de Vega y compañía, en el cual se exponen casos, por ejemplo, tan singulares como los animales de caza. En el Diario de Madrid se exponían cuando se podía empezar a cazar liebres, cuando se podían empezar a cazar venados, perdices, todo tipo de aves, y sin embargo en el Diario Napoleónico lo que se expone es que a partir de esa fecha, del 2 de agosto, ya se pueden cazar
todo tipo de águilas y aguiluchos imperiales transpirenaicos, con lo cual nos da un poco la idea, o incluso la canonización de San Napoleón, es el santo del día, según estos editores, el cual ha sido canonizado a sablazos por el ejército español, lo cual nos da la idea y sienta los precedentes, es un caso muy singular, pero sienta los precedentes de los futuros periódicos satíricos que darán pie a partir de aquel entonces a todo el siglo XIX, incluso hasta el presente, porque siguen esa misma estructura del diario napoleónico. Con la llegada del trienio liberal y posteriormente la Revolución Gloriosa, la prensa comenzará a tener un auge predominante en la sociedad española. Por eso, en pleno romanticismo, surge otra corriente distinta, que es la prensa satírica. Por eso nos hemos desplazado hasta las inmediaciones del Museo del Romanticismo para hablaros de la prensa satírica del siglo XIX. Los periódicos, por tanto, de esa época del romanticismo no solamente estaban innovando en la sátira, sino también en estrategias comerciales. Son, por ejemplo, La Burra de Balaam, periódicos que inician los regalos a los lectores. En ese caso se regalan barajas de cartas satíricas de los gobernantes de ese momento. Y lo fascinante también de esta época, de este género satírico, es que entre la muchísima proliferación de periódicos que surgen, más de 600 ya digo en el siglo XIX, nos encontramos con uno especialmente singular y que tiene mucha relación con este Museo del Romanticismo, el periódico Gil Blas, en el cual colaboraron dos grandes intelectuales del romanticismo, como fueron Gustavo Adolfo y Valeriano Becker. Estos hermanos, en el año 1870, al fallecer, reciben un homenaje en este periódico, en el cual dicen que la propia directiva del periódico les agradece su participación en el periódico dibujando algunas columnas bajo el seudónimo de Sem. Claro, esto hizo que la prensa de aquel momento montase un gran escándalo a propósito de esa colaboración, porque nada más y nada menos que una de las obras gráficas de ese seudónimo Sem había sido las acuarelas de los Borbones en pelota, unas acuarelas en las cuales se ponía a parir con un lenguaje absolutamente procaz, pornográfico y completamente sádico la figura del gobierno de esa década de 1860, en el cual aparece la reina, Francisco de Asís, el general Prim, toda la cúpula de gobierno, maravillas de Jesús, la religiosa que tanto influyó en la reina. Bueno, todos esos tejemanejes de la década de 1860 que lógicamente ya no es que roce lo procaz, es que supera lo perverso y lo más pornográfico que podamos imaginar. Lo cierto es que reconocer que los hermanos Becker estaban detrás de esas siglas era, digamos, que terminar difamando en cierto sentido al prestigio de estos escritores en ese momento. A día de hoy, diferentes investigaciones históricas han descubierto que las siglas SEM ocultaban a muchos más intelectuales de la época y sobre todo de ese entorno del periódico Gil Blas. Daniel Perea, por ejemplo, u otros tantos dibujantes también parecen haber participado de manera directa o indirecta en esas ilustraciones. Lo cierto es que todos esos periódicos satíricos del siglo XIX son el inicio o el precedente a los periódicos que vemos en la actualidad, donde se sigue haciendo mordaces críticas a todo tipo de gobernantes. Desde el punto de vista más reaccionario, digamos, nos encontramos también en esa época el periódico de las ánimas, donde se hace una crítica furibunda al cancán, por ejemplo, algo que a día de hoy nos parece muy ingenuo, pero que ya digo, nos sirve de precedente para todo lo que sucede a día de hoy en los medios de comunicación y no digamos, por ejemplo, las redes sociales, donde también se hace todo tipo de sátira, por ejemplo, a los presidentes, en este caso, en el presidente... No, eso es lo que digo, ahí ya no podemos, a eso stop, ya ahí no se puede. Bueno. Porque no se puede. Vale, no se puede. Bueno, pues eso como ya no es historia, pues os tocará descubrirlo vosotros por vuestros propios medios. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Yo, Miguel Zorita, me despido de todos sin ofender a nadie. Un abrazo.